Salmo 22. Así que a medida que vayan encontrando este salmo, se puede poner de pie para que lo entonemos para la gloria del Señor. Salmo 22. Del verso 19 en adelante vamos a cantar. Salmo capítulo 22. Verso 19 en adelante. Mas tú no te alejes, oh Señor. Vamos, que nos quieran hacer estos versos. Vamos a cantarlo con ánimo, con fuerza, con entendimiento, este maravilloso salmo. Mas tú no te alejes, oh Señor, mi fortaleza eres y vigor. Y muy presto mi gran defensor, dame tu ayuda, libra mi alma de espada desnuda, de sufrir del perro la fuerza y furia, de los búfalos con su cornadura, y faz el león. Tu nombre a mis hermanos yo diré, en la asamblea del pueblo te lo haré. Los que a Dios continúan saben, mucho alabarlo. Oh, descendencia de Jacob, alzadlo, y descendencia de Israel, temedlo, porque al afligido y humilde no rechazó, tampoco su rostro de él escondió, sino que cuando en su angustia clamó, con gran solicitud lo escuchó, siendo clemente. Te alabaré en congregación grande, y pagaré yo mis votos de
serán por los siglos, que estoy sobre él. Siempre alabemos a nuestro Dios por su grandeza, por su santidad y por su gran amor mostrado en la cruz del Calvario. Qué maravillosa salvación en la que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas. Bueno, amados en el Señor, vamos al sermón del día del Señor, que va a estar en el libro de Zacarías, capítulo 8. Busqué rápidamente este libro para que podamos leerlo, analizar este maravilloso capítulo. Este capítulo 8 va a ser tomado en dos partes, siendo el título de este capítulo, como predicación, Dios promete bendecir a su pueblo. Zacarías capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 23. Póngase de pie, por favor, para que leamos todos juntos con fuerza, con ánimo, este maravilloso libro y este capítulo que estudiaremos hoy. Dios promete bendecir a su pueblo. Zacarías 8, del 1 en adelante. Leamos. Y vino la palabra del Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos. He celado a Sión con gran celo. Sí, con gran furor la he celado. Así dice el Señor. Volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Así dice el Señor de los ejércitos. Aún se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano por causa de sus muchos días. Y las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que juegan en sus calles. Así dice el Señor de los ejércitos. Si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, ¿será también muy difícil a mis ojos? Declara el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Así dice el Señor de los ejércitos. Sean fuertes sus manos, ustedes que escuchan en estos días estas palabras de la boca de los profetas, los cuales hablaron el día en que se pusieron los cimientos de la casa del Señor de los ejércitos para la reedificación del templo. Porque antes de aquellos días no había paga para hombre, ni paga para el ganado, y no había paz para el que salía o entraba a causa del enemigo. Y yo puse a todos los hombres unos contra otros. Pero ahora yo no trataré al remanente de este pueblo como en los días pasados, declara el Señor de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, la tierra dará su producto, y los cielos darán su rocío. Y haré que el remanente de este pueblo herede todas estas cosas. Y sucederá que como fueron maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así los salvaré para que sean bendición. No teman, mas sean fuertes sus manos. Porque así dice el Señor de los ejércitos. Tal como me propuse hacerles mal cuando sus padres me hicieron enojar, dice el Señor de los ejércitos, y no me he arrepentido, así me he propuesto en estos días volver a hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá. No teman, estas son las cosas que deben hacer. Díganse la verdad unos a otros. Juzguen con verdad
y con juicio de paz en sus puertas. No tramen en su corazón el mal uno contra otro, ni amen el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Entonces la palabra del Señor de los ejércitos vino a mí. Así dice el Señor de los ejércitos: el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, el ayuno del 7º y el ayuno del 10º mes se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Así que amen la verdad y la paz. Así dice el Señor de los ejércitos. Y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a otra diciendo: vamos sin demora a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán el vestido de un judío, diciendo: iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Amén. Oremos. Padre amado, hemos dado lectura al capítulo 8 del libro de Zacarías. Hemos estado, Señor, analizando por muchos días los profetas menores. Y en este tiempo, Señor, este maravilloso libro de Zacarías. Le ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos hable. Que su Espíritu Santo, Señor, nos exhorte. Que su palabra, Señor, corra y sea glorificada. Que cada uno de nosotros con entendimiento pueda, Señor, comprender con claridad las Sagradas Escrituras. Le ruego, Señor, que si hay alguno que no ha nacido de nuevo, si es su santa voluntad, pueda abrir sus ojos para que con arrepentimiento y fe venga el santo evangelio de Cristo. Si algunos de nosotros, Señor, nos hallamos en pecado, que tu palabra nos confronte y nos lleve a la cruz, para que con arrepentimiento y fe vengamos al santo evangelio de Dios y seamos restaurados. Le ruego, Padre mío, que nos hables a través de tu palabra y que nada impida, Señor, que este mensaje de tu santa verdad sea llegando, Señor, a cada uno de nosotros. Permítame, Padre, predicar bajo la dirección, bajo la guía de el Espíritu Santo a través de la Sagrada Escritura. Le ruego, Padre mío, que nos des entendimiento en todo, a cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que oirán este mensaje. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento. Hemos llegado ya al capítulo 8 del libro de Zacarías. Anteriormente vimos cómo los de la aldea de Betel, casa de Dios, tuvieron un sentir. Tuvieron un deseo de preguntar a los profetas y a los sacerdotes si era correcto adorar en ayuno. En estos meses que habían establecido para lamentarse y clamar por la destrucción del templo de Jerusalén, 70 años estuvieron adorando de esa manera. Pero su pregunta era: ¿debemos seguir adorando así? Dios le responde algo muy importante. Los verdaderos adoradores no adoran solamente de manera externa, sino de manera interna. Que lo interno pueda reflejar lo externo. Es decir, si quieren que su adoración sea verdaderamente efectiva, deben vivir lo que predican. Deben vivir lo que aprenden. Deben vivir en sus vidas su adoración. Y así su adoración va a ser efectiva. Hemos dicho que de nada sirve que utilicemos este tiempo si nos hemos presentado delante de Dios de manera hipócrita, de manera irreverente y de manera en la cual pretendamos solamente ofrecer algo sin que nuestra vida lo refleje. La única forma de adorar a Dios de manera correcta es si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Porque es la única forma, según el Señor Jesucristo ha establecido en San Juan capítulo 4, en esta conversación con la mujer samaritana.
Que los verdaderos adoradores no adorarán ni en este monte, ni en aquel, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, pero también en verdad. Es decir, bajo lo que Dios ha regulado como adoración. En este caso, Dios, después de haber dicho este sermón del capítulo 7 al pueblo de Dios, este pueblo de Dios es llevado al arrepentimiento. Y como es llevado al arrepentimiento, Dios promete bendecir a su pueblo. Creo que muchos desean escuchar una palabra de bendición. Muchos desean escuchar esta bendición de Dios. Pero es importante que podamos colocar los lineamientos que veremos, si Dios así lo permite, este domingo y el próximo. En primer lugar, veremos que Dios desea bendecir a su pueblo. El segundo, grafica la bendición que Dios tiene para su pueblo. En tercer lugar, veremos la bendición es para los verdaderos hijos de Dios. Y por último, veremos cómo también la bendición es para todas las naciones. Es decir, se anticipa a que en este nuevo pacto no solo estarán los judíos, sino que también estarán las demás naciones. Todo esto es parte de la bendición que Dios tiene para su pueblo. Porque Dios promete bendecir a su pueblo. Si entendemos, hermano, que Dios promete bendecir a su pueblo de manera abundante, es como el himno que se cantaba al principio, es porque Dios es fiel. Como así también el devocional apuntaba, Dios es fiel. Él es fiel y también es invencible, por lo cual no hay nada que se interponga. Entonces, ¿por qué muchas veces no se ve con claridad esa bendición? Dios desea bendecir a su pueblo. No hay nada que se interponga para que Dios bendiga a su pueblo. Pero ¿por qué muchas veces no podemos ver con claridad esa bendición? Esa pregunta se responderá en este sermón. Porque si hay algo que tenemos seguro, es que Dios desea bendecir, es decir, decir bien sobre su pueblo. Primero analizaremos el verso 1 al verso 3, el deseo de Dios de bendecir a su pueblo. Parte diciendo este mensaje así: y vino la palabra del Señor de los ejércitos a este hombre llamado Zacarías. ¿Y qué dice? Así dice el Señor de los ejércitos: he celado a Sión con gran celo. Esta palabra de Dios pone en evidencia que Dios promete bendecir a su pueblo y lo comienza expresando como su deseo. Se utiliza aquí la palabra celo para describir la intensidad del amor que Dios tiene para su pueblo. ¿Se fijan? No como el pecado de los celos, sino el celo en su sentido de intensidad del amor que Dios tiene hacia su pueblo. Si Dios quiere decir bien a su pueblo, si Dios quiere bendecir a su pueblo, es porque es motivado por su amor, por su amor. Debemos entender que esta palabra celo no quiere decir que Dios tiene pasiones. No quiere decir que Dios tiene afectos y que Dios tiene emociones. Dios es un Dios impasible, es decir, no posee pasiones. Dios no posee emociones y afectos. Pero esta palabra describe que Dios tiene celo por su pueblo. Debemos entender en primer lugar, antes de seguir más adelante, de que Dios, para poder hablarnos a nosotros como seres humanos, para que el Dios infinito pueda hablar a un pueblo que es finito, a criaturas, debe hacerlo
en un lenguaje que éste lo entienda. Juan Calvino lo describió de esta manera. Lo que Dios expresa como su palabra, esta Biblia, es el susurro de Dios al hombre. Es el balbuceo de Dios al hombre. ¿Y qué quiere explicar Juan Calvino con esto? Con esta declaración. Y pone el ejemplo, es como ese padre que para hablar con su pequeño hijo de 1 año que no sabe comunicarse, o de meses que no sabe comunicarse, se fija que el padre, ¿qué hace? No le habla palabras complicadas porque el bebé no lo va a entender, sino que el padre balbucea esas palabras para que este bebé de alguna manera le entienda, ¿cierto? Eso se ve, y los que han tenido hijos o hermanos pueden entender esto, cómo los padres tienden a rebajarse para poder entablar algún tipo de comunicación con un bebé. Así el Dios infinito se rebaja para hablarnos un balbuceo, un susurro de quién es Él. Por eso se utilizan herramientas gramaticales como lo son los antropopatismos. Antropopatismo es una palabra compuesta por antropos, que significa hombre, patismos significa pasiones. Es decir, cuando Dios nos habla muchas veces a través de figuras y a través de las pasiones humanas. Pero esto no quiere decir que Dios tenga estas pasiones. Dios utiliza ese recurso para que nosotros podamos entender. Así como Dios también utiliza los antropomorfismos, es decir, antropos hombres, morfismos formas. Cuando la Biblia habla de los ojos de Dios, ¿quiere decir que Dios tiene ojos? ¿Sí o no? No, Dios no posee ojos porque Él es espíritu. Cuando habla de los pies de Dios, el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, ¿quiere decir que Dios tiene pies? No, esa es una forma gramatical, una forma literaria de poder describir, de cómo Dios puede describir y hablar por medio de ese balbuceo con nosotros. Quiero que también en el sentido espiritual de las pasiones puedan también entenderlo de esa manera. Para eso, para entender que Dios es impasible y no posee pasiones, debemos decir que Él es un ser inmutable. ¿Qué quiere decir que Dios sea inmutable? Que Él no cambia, ¿cierto? Y si Él no cambia, eso quiere decir que Él es impasible. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que son las pasiones, los afectos y las emociones? Sino que muchas veces cuando hablamos de afectos, ¿cierto? Ser afectado es algo que viene extra nos, es decir, fuera de nosotros. Un ejemplo de eso vemos cuando un niño, un hijo de un padre aprende a decir papá. ¿Cómo se llena ese corazón? De emoción. ¿Por qué? Porque reacciona ante lo que está viendo. Y eso produce un afecto. Eso produce algún tipo de pasión. O cuando alguien nos hace enojar, es algo, el enojo viene desde afuera de nosotros. Porque algo provoca ese enojo. Pero con Dios no es así. Dios no tiene celos. Dios no se levanta un día enojado por lo que los seres humanos han hecho. Ni siquiera ama porque los seres humanos, sus criaturas, producen que Él pueda, ¿cierto?, amarles. Malaquías 3:6 dice al respecto, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. ¿Se fijan? Muchas veces la palabra habla de la ira de Dios. ¿Pero eso quiere decir que en el fondo Dios sienta ira? No, es un recurso gramatical solamente. ¿Por qué? En este texto Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio, ¿cierto? Y si Él no cambia, si Él es inmutable, por eso los hijos de Jacob no han sido destruidos por el Señor. Porque el mismo devocional nos mostraba cómo se comporta el pueblo de Israel. ¿El pueblo de Israel merece ser consumido? Sí. Si Dios poseyera pasiones, esa ira provocaría que este pueblo fuera destruido completamente. Pero este pueblo no ha sido destruido porque Dios no tiene pasiones.
Porque Dios no se deja gobernar por la ira. No se deja gobernar por ninguna pasión, por ningún afecto, por ninguna cosa que esté fuera de Él. Porque Él es soberano y Él también es inmutable. Él no puede cambiar. Entonces se fija, si el Señor no cambia, Él no ha destruido a Jacob. Vemos también, para poder ir graficando más esto, ¿cierto? Un texto dice que Dios posee celo, pero otro texto dice que Dios no cambia. ¿Se quiere contradecir la Escritura? En ninguna manera. Nunca la palabra de Dios se va a contradecir. Pero para poder comprender esto, debemos ir a un claro ejemplo acerca del carácter de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios. Y aquí está la palabra clave. Porque Dios es amor. Y aquí está la importancia. No dice que Dios tiene amor. Dice que Dios es amor. Entonces, ¿Dios puede sentir amor? No, porque Él en su naturaleza ya es amor. Por eso Dios no posee pasiones, Dios no posee sentimientos, Dios no posee emociones, porque Él posee un carácter claro y definido. ¿Y qué tiene que ver esto con que Dios bendiga a su pueblo? Es que Dios no bendice a su pueblo por lo que su pueblo es. Dios no bendice a su pueblo porque este pueblo se ha portado bien con Él y este pueblo ha producido en Dios ese amor. No. Dios lo ama porque Él lo ha decidido hacer. Y nada puede cambiar eso. Por lo tanto, si Dios desea bendecir a su pueblo y Dios no posee pasiones, ¿qué nos transmite? Seguridad. Porque no hay nada ni nadie que se pueda interponer a ese amor que Dios tiene hacia su pueblo. Nótese, Dios no siente amor. Dios no se emociona con amor. No se siente afectado por el amor. ¿Sabe por qué? Porque su esencia, su perfección es ser amor. No es que Él tenga amor, Él lo es. Se nota la diferencia entre un ser humano, entre una criatura y Dios, que es un ser autoexistente. ¿Se nota la diferencia? Nosotros, ¿por qué necesitamos de pasiones, emociones y sentimientos? Porque nosotros no somos por esencia amor. Sino que para que este atributo comunicable de Dios pueda transmitirse a nosotros, necesitamos de sensaciones, necesitamos de algo que nos afecte para que eso sea producido en nosotros. Pero Dios no necesita de eso. Entonces, cuando hablamos de que Dios se aira, que Dios se arrepiente, que Dios se enoja, que Dios siente celos, solamente es un recurso gramatical que nos expresa como un balbuceo. ¿Qué es lo que Dios quiere transmitirnos por medio de su palabra? Pero siempre teniendo en cuenta de que Él es un Dios inmutable. Por eso, puedes contemplar lo elevado que Dios no posea pasiones, emociones y afectos. Puedes entender, amado hermano, lo elevado que esto significa. No hay nada exterior que pueda afectar su amor hacia su pueblo. Por lo tanto, como dijo el apóstol Pablo, nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Y por qué nada nos puede separar de su amor? Porque Él es amor. Romanos 8, 35 al 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro a espada. Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte,
Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué lo porvenir? ¿Se acuerda antes cuando se metía ese miedo, hermano? Usted puede perder su salvación porque más adelante si usted se sale del camino o erra en el camino, usted quedará bajo la ira de Dios. Pero eso estaría queriendo decir que Dios se ve afectado por sus criaturas, siendo que Él no actúa por lo que se ve afectado, sino que Él actúa de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, cuando se transmite acerca de la ira de Dios, ¿qué es lo que está en el fondo como atributo? Su justicia. Es la que imparte. Él no se enoja y hace las cosas, Él lo hace por su justicia. Cuando hablamos acerca de la misericordia de Dios, no es que Él se vea impactado con nuestra miseria. ¿Qué es lo que está como atributo en el fondo? Su amor. Su amor. ¿Se fijan? Porque su amor es lo que mueve en lo profundo todas estas cosas. Son sus perfecciones, lo que se conoce como sus atributos. Por eso la salvación está segura ¿en quién? En Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios no tenga pasiones nos da la seguridad de que nada ni nadie puede afectar su amor hacia nosotros. Nos da la seguridad de que sus bendiciones están seguras para su pueblo. Pero a pesar de lo infiel que este pueblo se ha comportado, a pesar de lo pecador que este pueda ser, a través del Hijo de Dios, hemos sido adoptados y somos herederos de su bendición. ¿Cuál es cómo Dios quiere bendecir a su pueblo? Mire cómo dice Zacarías 8, ¿cierto? Estamos viendo el libro de Zacarías capítulo 8. Verso 2 dice, así dice el Señor de los ejércitos. He celado a Sión con gran celo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que transmite aquí? La intensidad del amor de Dios. Sí, con gran furor la he celado. Verso 3, así dice el Señor. Volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré. Y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Nótese cómo Dios desea bendecir a su pueblo. De tal manera que Él dice, volveré a Sión para morar en medio de ella. ¿Y para qué? Para que Jerusalén sea llamada ciudad de verdad. Y si usted ve más abajo, también puede ser traducido como ciudad fiel. ¿Cómo puede ser un pueblo infiel? ¿Cómo puede pasar un pueblo de ser infiel a ser fiel? Nótese que todos estos verbos no están de alguna manera transmitiendo que el hombre, o en este caso el pueblo, es merecedor de este favor. O que este pueblo colabora para ser bendecido. Tampoco, ¿cierto? Porque Él dice, yo volveré a Sión para morar en medio de ella. Es una acción monergista. Cuando hablamos de monergismo, hablamos de que mono es uno, gismo, trabajo. Es uno quien trabaja para bendecirnos. ¿Y ese uno quién es? Dios. Es Dios quien trabaja para bendecirnos. Por eso esta bendición proviene del carácter perfecto de Dios, de esa perfección de Dios llamada amor, porque Él es el que desea volver a Sión. Él es el que desea morar en Sión. Y esta Jerusalén, que se llama casa, que significa casa de paz, ¿cierto? Será llamada ciudad fiel. Es que ahí donde comprendemos que nosotros, si recibimos las bendiciones de Dios, es gracias a la fidelidad de ¿quién? Es gracias a la fidelidad de Cristo Jesús. No es tu fidelidad la que hace que tú tengas bendiciones de Dios. Es la fidelidad de Jesucristo. Porque Él ha sido fiel completamente en su humanidad a la ley de Dios.
Él ha sido completamente fiel y Él ha conseguido estas bendiciones para su pueblo. El pueblo es fiel porque Dios mora en él. Este pueblo será bendito porque el Dios del pacto invencible habitará en su monte santo. Entonces te hago la primera pregunta con respecto a las bendiciones de Dios. ¿De dónde proviene la seguridad de tu salvación? ¿De dónde proviene? De Dios, ¿cierto? Proviene de Cristo. ¿Dónde descansa la seguridad que Dios con su bendición te alcanza? ¿Dónde descansa? En Cristo, ¿cierto? Entonces, entendiendo esto, de que Dios, en primer lugar, no posee pasiones, podemos comprender que si Dios no posee pasiones, Él, a través de su carácter perfecto, si desea bendecir a su pueblo, Él lo va a hacer. Porque no solo Dios es amor, sino que también Él es soberano. Él tiene el control absoluto de sus criaturas. Y si Él desea bendecir a su pueblo, no hay nada ni nadie que se pueda interponer a esta bendición. La bendición para el pueblo de Dios como segundo punto. A través de 5 ejemplos de bendición, Dios le muestra cuán irrevocable es su amor hacia su pueblo y su herencia. Porque Dios es impasible, es inmutable, por lo tanto Él es fiel. Porque si Él no cambia, si no hay pasiones que lo puedan afectar para cambiar de opinión en su voluntad, Él es fiel. Por eso la Escritura que dice, fiel es el que prometió y así también lo hará. Porque toda esta fidelidad proviene del mismo carácter de Dios. Sigamos adelante con el verso 4, Zacarías capítulo 8, verso 4, dice, así dice el Señor de los ejércitos, aún se sentarán los ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano por causa de muchos días, y las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en sus calles. Si usted se fija, amados hermanos, por medio de la palabra de Dios, la primera bendición que muestra aquí como ejemplo es una bendición de paz. Porque esto es totalmente contrario a lo que ellos habían vivido. Recuerde que Zacarías está predicando en un tiempo en el cual el pueblo estaba regresando de Babilonia. Ellos habían estado 70 años en Babilonia. Pero no solo eso, sino que ellos habían sufrido mucho en ese tiempo. Nótese el contraste. Lamentaciones 5, 12 al 16 dice, los príncipes fueron colgados de sus manos, los rostros de los ancianos no fueron respetados. Los jóvenes trabajaron en el molino y los muchachos cayeron bajo el peso de la leña. Es decir, el contraste es que ellos habían sufrido mucho. Y si hay algo que ellos no tenían, era paz. Y esto es totalmente contrario a cómo se llama la ciudad de Dios. Jerusalén, ¿cierto? ¿Y qué significa Jerusalén? Ciudad de paz. Pero ellos tenían paz. No la tenían. Pero Dios les promete que ellos volverían a tener paz. Sus ancianos van a poder tener esa paz de estar en una plaza con su bastón, disfrutando la largura de sus días. Los muchachos podrían andar en las calles, multiplicándose, gozosos, jugando. ¿Y quién podría hacerles daños? Este pueblo pasó por muchos procesos en el cual fue disciplinado por Dios. Sufrió los golpes de la mano del Señor en muchas oportunidades. Parecía que la ciudad de paz, es decir, Jerusalén, era todo lo contrario. Pero Dios asegura a este pueblo que sería esa ciudad de paz. Le muestra de manera gráfica cómo se vería aquella paz. Dios asegura esa paz a su pueblo. Y no será así contigo, oh pecador, si te arrepientes de tus pecados y con fe vienes a Cristo. Quizás en el mundo has vivido en desobediencia a Dios. Sin paz te encuentras. Porque si hay algo que produce el pecado, es muerte, es amargura. Pero Dios, como bendición y como Dios desea bendecir a su pueblo, Él le va a dar una paz. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Mi paz
os dejo. La paz os doy, no como el mundo la da. ¿Y cuál es esa paz? Que usted pueda estar tranquilo en su casa. No. La paz que Dios nos da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es esa paz que tenemos para con Dios. Dios le promete bendecir a su pueblo con paz, pero no es esa paz humana, es esa paz espiritual para con Dios, porque todo hombre que no está en Cristo está bajo la ira de Dios. Pero Dios, ¿qué es lo que le promete a su pueblo? Que lo bendecirá con paz. Dios asegura la paz para su pueblo y no será así contigo, oh pecador, si te arrepientes de tus pecados y vienes con fe a Cristo. Porque por medio del Santo Hijo de Dios tendrás paz para con Él. Recuerda lo que dice Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que necesita el alma del pecador es paz. Y Dios desea bendecir a su pueblo con paz. Por eso Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz que Dios tiene para su pueblo, esta paz para con la ira de Dios por medio de su santo Hijo Jesús, quien pagó nuestros pecados en la cruz, esa paz sobrepasa todo entendimiento. Y es con aquella paz que Dios desea bendecir a su pueblo. Oh, si tú has nacido de nuevo, si tú eres un verdadero hijo de Dios, pero te hallas en pecado y no estás encontrando paz, ven a la cruz de Jesús. Ven y serás restaurado a sus pies, porque su sangre preciosa ha pagado la deuda. Solo Él puede reconciliarte con Dios. Solo Cristo, por medio de su fe, puede reconciliarte. Ven a la cruz y hallarás paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios también no solo desea bendecir a su pueblo con paz, sino que le muestra a este pueblo que esta bendición no es imposible. Veamos lo que detalla el verso 6 de este capítulo 8. Así dice el Señor de los ejércitos, si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, será también muy difícil a mis ojos, declara el Señor de los ejércitos. Amado, entienda el contexto. En los tiempos de Zacarías, el pueblo de Israel estaba reconstruyendo el templo. Sus ciudades estaban a medio reconstruir. Seguían siendo una provincia medio persa. No era una provincia autónoma, no tenían muchos recursos. Eran solamente un puñado de judíos intentando resistir en un desierto inhóspito, lleno de adversidades y de ruinas. Y Dios les estaba diciendo que confiaran. ¿Acaso es imposible que Dios pueda traer esta paz? Yo creo, hermano, que cuando una persona se levanta en su vida con 1.000.000 de terribles consecuencias de su pecado, lo que menos tiene es paz. Cuando las consecuencias del pecado lo agobian, lo que menos tiene esa persona es paz. Pero Dios viene a decirte una buena noticia. Para Dios no es imposible traer esa paz a tu vida. Para Dios no es imposible reconciliarse con Dios. Porque aunque tú te levantes y veas todas estas consecuencias de tu pecado, aunque tú te levantes y veas todo este peso que el pecado ha producido en tu alma, Dios te dice esa bendición de paz no es imposible para mí. Oh, si confiaras solamente en el Hijo de Dios. Será muy difícil a los ojos del Dios invencible perdonarte. Esta pregunta retórica desafía al pueblo de Dios para que dejen de confiar en sí mismos y confíen plenamente en su bendición. Porque entre más se miran a ellos mismos, más incapaces se ven. Pero entre más contemplan al Hijo de Dios, entre más contemplan esta bendición de Dios, más seguridad tienen.
Así, oh pecador, no digas en tu corazón, es imposible que Dios me bendiga con su perdón y ponga paz en mí. No digas en tu corazón eso, porque para Dios no hay nada imposible. No pienses decir en tu corazón, soy indigno de ese perdón, porque si bien eres indigno del perdón, Dios, solo por su amor inmutable, Dios, con su amor que no es movido por pasiones ni emociones y afectos, desea bendecirte con su paz. El Salmo 103, verso 3, en su primera parte dice, Él ama la verdad en lo íntimo. Él desea reconciliarse contigo. El Salmo 51, verso 6, en su primera parte dice que Él te hace un bienaventurado. Él te quiere bendecir con esa dicha del perdón. Él te quiere bendecir porque Él, como dice el Salmo 103.3, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Imagínense, todas. Esta bendición Dios te está ofreciendo. Por eso el Salmo 32, verso 1, este salmo de agradecimiento y de alegría y de bendición por aquel que es perdonado, dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Hay otra felicidad más grande que esta? Que Dios te haya perdonado. ¿Hay otra bendición más grande que esta? Puedes ser el peor pecador, pero para Dios no es imposible bendecirte con la dicha de su perdón. Para Dios no hay nada imposible. Acércate con confianza a su perdón. Hebreos 4:16 dice, por tanto acerquémonos con confianza al trono de gracia, al trono del favor inmerecido, para que recibas misericordia y halles gracia para ayuda oportuna. Pero se fija cómo es la reacción del ser humano cuando peca, tiende a alejarse más de Dios. Su indignidad lo hace pretender, creer que no merece ese perdón. Si de verdad no lo merece. Pero Dios dice, acércate. Acércate a la cruz con confianza. Acércate al trono de la gracia. Y hallarás esa ayuda pronta. Hallarás ese socorro pronto. Cuando pecamos más tenemos que acercarnos a Dios, hermano. Cuando necesitamos ser restaurados más, necesitamos acercarnos a Dios. Porque la iglesia metafóricamente no está hecha para los seres perfectos, está hecha como un hospital. Acércate a Cristo. En tercer lugar, Dios le muestra la bendición de su salvación. Dios quiere bendecirlos con paz. Dios les transmite de que no hay nada imposible, no hay nada que se interponga para poder bendecirte. Él quiere bendecirte con su salvación. Si no hay nada imposible para Dios, porque Él es fiel a su pacto, es inmutable, impasible e invencible. Su salvación está segura para su pueblo. Su bendición está firme. Por eso dice por boca de Zacarías estos verbos tan importantes que nos transmiten una gran seguridad. Vamos al verso 7 y 8 de Zacarías. Dice, así dice el Señor de los ejércitos. Miren lo que dice estos verbos. Yo salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. ¿Qué dice él? Yo salvaré a mi pueblo. No te dice, ven y entre los dos nos vamos, entre los dos tú te vas a ayudar para que te salve. No, la salvación de Dios proviene de Él mismo. Por lo cual, ¿sabe lo que hace Él? Yo salvaré a mi pueblo. Pero si este pueblo es impío, si este pueblo es infiel, yo salvaré a mi pueblo. Porque Él es fiel a su pacto. Si Él ha prometido salvarnos, Él lo hará, amado. Yo salvaré a mi pueblo. Es decir, la salvación del pueblo de Dios no es imposible, porque su bendición proviene de Él.
Es decir, esta salvación es monergista. Eso lo hace firme y segura porque si dependiera de su pueblo, existiría la probabilidad de que pudiese perderla. Como le digo, si la salvación dependiera, aunque sea de un 0,1%, ya tendríamos una probabilidad de perderla. Pero Dios no dice, ayúdame a salvarte. Él dice, yo te salvaré. Yo salvaré a mi pueblo. Y no dice, regresa y yo te voy a dar esta bendición. Dice, yo los haré regresar. ¿Se fijan cómo son los imperativos de estos verbos? Yo los haré regresar. Dios es quien reunirá a su pueblo esparcido por todas las naciones. Si bien ellos eran un pequeño grupo, no debían creer que sus esfuerzos no debían creer que eran sus esfuerzos los que conseguirían regresar a Dios, sino que Dios con su llamado soberano haría que este pueblo sin lugar a dudas regrese. Es que por eso es hermoso entender, hermano, que a nosotros al Evangelio no lo ha llamado un hombre. Quien nos ha llamado es Dios. Dios nos ha llamado a su santo Evangelio y eso denota seguridad. También Dios le dice a Zacarías, yo seré su Dios en verdad y justicia. Recuerde que esta palabra verdad también puede traducirse como fidelidad. Dice, yo seré su Dios en fidelidad y justicia. Él desea habitar con su pueblo. Él es fiel a sus promesas. Pues nuevamente Él no se ve afectado por sus criaturas para experimentar la fidelidad. Él no es fiel, Él no es fiel porque usted está siendo fiel con Él. Él es fiel porque su perfección lo ha determinado así. Porque Él voluntariamente a través de ese atributo de fidelidad, de esa perfección de fidelidad, Él lo ha decidido. Por eso decir que yo elegí a Cristo es algo totalmente antibíblico. Porque fue Él quien te eligió. Es que yo creí, sí, pero Él te encontró cuando tú estabas perdido. O sea, muchas personas han dicho, busqué a Dios. Pero ¿quién era el que estaba perdido? ¿Tú o Dios? Nosotros. Él nos ha encontrado. Por eso Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Porque fiel es el que prometió. Porque muchas veces nos vamos a ver invadidos en nuestra mente. Nos vamos a ver invadidos de tal manera que los pensamientos nos van a hacer vacilar, nos van a hacer decir no. ¿Y si Dios me ha desechado? ¿Y si Dios ya no quiere nada conmigo? Mantenga firme su profesión sin vacilar, porque el que ha prometido que lo salvaría es fiel. Él no titubea, Él es fiel. Todo esto provoca una gran seguridad en el pueblo de Dios, que estaba confiando en sí mismo. ¿Y sabe lo que produce el confiar en nosotros mismos? Inseguridad. ¿De dónde provienen nuestras inseguridades? Sino de nosotros mismos. Porque entre más confiamos en nuestras fuerzas para perseverar, más inseguros nos hallamos en el camino. Pero entre más confiemos en Dios, entre más confiemos en Cristo, más seguridad tendremos. Pero esa palabra del profeta afirmaría los corazones de los creyentes para seguir trabajando para su obra. Así nosotros, amados hermanos, debemos confiar que nuestra salvación está segura en Él. La salvación no es por esfuerzo humano, no se logra por tus buenas obras, sino a través de la gracia del bendito Dios. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y hallando el favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice? Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Es acaso tu esfuerzo humano el que hace que las personas vengan a Cristo? Oh, cuántas personas han dicho, mira cuántas almas he traído para el Señor. Pero tú eres solamente un instrumento. Porque el que añade a los que han de ser salvos, ¿quién es? Dios. Por eso que la salvación proviene de la voluntad soberana de Dios. Dios, si hay algo que quiero que entendamos para ir al segundo punto, cuarto punto, es que Dios nos hace participantes de la obra de gracia. Pero es Él
quien con su poder llama a las almas. Confiemos plenamente en la fidelidad de Dios. Fiémonos del Señor de todo nuestro corazón. Como cuarto punto, veremos que Dios también nos da no solo la bendición de su paz, no solo la bendición de que no hay nada imposible para Él, no solo la bendición de su salvación, sino que Él también nos ha dado la bendición de ser partícipes de su obra. Miren lo que dice el verso 9 y 10 de Zacarías 8. Dice así: porque antes de aquellos días no había paga para hombre ni paga para el ganado, y no había paz para el que salía o entraba a causa del enemigo. Y yo puse a todos los hombres unos contra otros. Hermanos, si hay algo que nosotros, el verso 9, mire lo que dice, deténgase ahí, dice, así dice el Señor de los ejércitos, sean fuertes sus manos. Ustedes que escuchan en estos días estas palabras de la boca de los profetas, los cuales hablaron el día que se pusieron los cimientos de la casa del Señor de los ejércitos para la reedificación del templo. ¿Sabe qué otra bendición da a su pueblo? El poder ser partícipe. El poder ser partícipe de su obra. Porque si bien la salvación es la total obra de Dios, si bien, amados en el Señor, Él ha conseguido nuestra paz, si bien para Él no es imposible perdonarnos, si consideramos todas estas cosas, Él nos ha dado una cuarta bendición, y esa bendición es ser partícipe de su obra. Como lo hemos dicho antes, esta bendición de Dios está segura por su fidelidad a su pacto. La bendición de la salvación está asegurada por Él. Pero eso no quiere decir que el pueblo de Dios debe permanecer quieto y negligente. ¿Entiende? Porque parte de la bendición es que nosotros también trabajemos. No para, de alguna manera, unir esfuerzos con Dios, sino que Dios voluntariamente ha dicho, participa. ¿Y cuál era la obra que el pueblo de Israel estaba siguiendo? Hermano Angelito, si se puede sentar, por favor, ahí. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con este pueblo? Dios le había dicho, regresen del exilio. Pero ¿quiénes debían reconstruir el templo? Ellos mismos, ¿se fija? Ellos debían ser diligentes y ellos poner estas piedras, sacar los escombros y ellos, porque esto no significa que si la salvación es monergista, eso quiere decir que nosotros nos quedamos de brazos cruzados. No crea que estamos transmitiendo eso. Sino que Dios también, por su misericordia, nos ha dado la bendición de participar de esta obra. ¿Qué le dice? Sean fuertes en sus manos. La fidelidad de Dios a su pacto no provoca pasividad en el pueblo, en el sentido que lo haga ser flojo y despreocupado por la obra de Dios. El pueblo de Dios, al saber de su fidelidad, debe esforzarse para la gloria de Dios. Esto no es un esfuerzo para obtener una salvación. Esto no es un esfuerzo para poder completar la obra de Dios, sino que este esfuerzo es mostrar la obra que Dios ha puesto en nosotros. Y poder aferrarnos y ver, hermano, ser partícipe de la obra del Señor es una bendición. Junto con la salvación es una bendición. Sean fuertes sus manos. Podemos decir que el pueblo de Dios, al saber de su fidelidad, debe esforzarse para su gloria. Y esto conlleva que seamos participantes del avance de su reino. ¿No entienden la dicha de participar de la obra de Dios? ¿Puedes contemplar que es una bendición participar de esta obra? Muchos sienten que es un peso trabajar para la obra de Dios. Muchas veces están dispuestos a recibir beneficios, pero no están dispuestos a usar sus dones que Dios le ha dado para el avance de su reino. Muchos quieren recibir, pero no dar. Eso habla del egoísmo pecaminoso que envuelve al pueblo de Dios. Dios no ha hecho participantes y ser bendecidos por participar en su obra, pero como le digo, muchos quieren recibir. Pero ¿cuántos quieren verdaderamente ser partícipes de esta obra?
Muchos quieren recibir la palabra de Dios y aprender. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Pero estás dispuesto a utilizar tu tiempo que Dios te ha dado para enseñar a otros? ¿Se fija? ¿Ves lo que es una bendición trabajar para la obra de Dios? Pero la iglesia se queda con la bendición de la salvación. Se queda con la bendición de la paz para con Dios. Se queda con la bendición de que no es imposible para Dios salvarnos y perdonarnos. Pero ¿cuántos miran que es una bendición trabajar para la obra de Dios? Muchos quieren recibir la palabra de Dios y aprender. Pero ¿cuántos están dispuestos a utilizar su tiempo para enseñar a otros? Muchos quieren que lleguen almas y dicen en su corazón, Dios es soberano y añade cada día a los que han de ser salvos. Pero ¿cuántos por flojera no están dispuestos a salir a evangelizar a otros? Muchos quieren que oren por ellos. Pero ¿cuándo utilizarás tu tiempo para también orar por otros? Dios te ha hecho partícipe de esa bendición y no la estás tomando. Muchos quieren que la obra de Dios avance. Pero ¿cuántos están dispuestos a apartar y a sacrificar sus recursos monetarios de manera sabia para el avance del reino de Dios? Es que no hemos entendido la importancia de la bendición de participar de la obra de Dios. El llamado es para ti, que dices haber nacido de nuevo. Sean fuertes en sus manos, porque Dios te ha dado la bendición de ser partícipe de la obra de su reino. También quiero mostrarte algo, hermano. Excusarte delante de Dios es solo agravar la falta. Porque si hay algo, hermano, que nosotros tenemos tan claro y aprendido, es que cada vez que la palabra de Dios llega a nosotros, al no mirar esto como una bendición, nos excusamos. Tú que dices que no tienes tiempo. ¿Qué dice la palabra en Eclesiastés 3? ¿Qué dice? Para todo hay tiempo. Recuerda, no es tu tiempo, es el tiempo de Dios. Tú que dices que no tienes tiempo. Dios dice, para todo hay tiempo, Eclesiastés 3. Tú que dices que te cuesta aprender. Porque por eso no predicas a otro, no expandes este evangelio, no, es que me cuesta aprender. En Santiago 1:5 dice Dios, pídeme sabiduría. Tú que dices que no tienes dinero para la obra de Dios, Dios te dice, sigue el ejemplo de Cristo, que de su pobreza enriqueció a otros. ¿Se fija? Cristo siendo rico se hizo pobre para de su pobreza enriquecer a otros. Por eso hay alguna excusa. No, Señor, yo no puedo aportar monetariamente para el avance de la obra del Señor. No puedo. No hay excusa, hermano. Dios mismo nos ha enseñado por medio de su Cristo que aún con nuestra pobreza podemos hacer que este reino avance. Tú que dices que estás cansado y sin fuerza. Dios dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Isaías 40:29. No hay excusa delante de Dios. Esfuérzate y sé diligente. Participa con gozo de la bendición de ser partícipe de la obra de Dios. Muchos hermanos creemos que muchos a veces tienen el concepto de que bendición es recibir. Pero Dios también te ha dado la bendición de dar. Y si no lo estamos haciendo de corazón, de manera sabia para el Señor, lamentablemente nos estamos perdiendo una gran bendición. Lamentablemente estamos pecando delante de Dios. En quinto lugar, vemos la última bendición que es puesta aquí de manera gráfica, que es la bendición de prosperidad. ¿Cierto? Esta es la parte bonita, que es mucho, ¿cierto? La otra parte la pueden obviar, pero esa es la parte que Dios nos confronta también. Pero la quinta bendición es la bendición de prosperidad. Del verso 11 al verso 13. Dios promete que este pueblo será próspero. Pero no sin antes que entienda que debe no temer
y ser fuertes en su trabajo para la obra de Dios. Sí, queremos ser prósperos espiritualmente, pero primero debes entender que no debes temer y debes esforzarte en tu trabajo para la obra de Dios y el avance de su reino. Si ellos llegan a este entendimiento, entenderán que la bendición de Dios es tan abundante que no se comparará a los días pasados. Recuerde que ellos deben reconstruir el templo, deben utilizar sus recursos para el avance del reino de Dios, deben ocupar su tiempo para el avance del reino de Dios, deben utilizar sus dones para el avance del reino de Dios, deben utilizar su sabiduría para el avance del reino de Dios. Ellos deben levantarse y reconstruir para que esa prosperidad de Dios venga sobre su pueblo. Esta prosperidad no se compara, porque ellos serán una descendencia de paz. Eso quiere decir que estarían llenos de bendición de Dios, llenos de prosperidad para su gloria. Ellos heredarán todas las cosas. Ellos pasaron de ser maldición a ser bendición. Entonces ellos debían entender que ser partícipes de su obra es un motivo de gran gozo. Si Dios te ha llamado a una iglesia local para ser miembro, no es para que te quedes sin la bendición de participar para la obra de Dios. Así los que han nacido de nuevo, los que gustan del nuevo pacto, no tienen excusa alguna delante de Dios. Han sido sacados de la maldición de su pecado para pasar a ser benditos. Y esa bendición que usted ha recibido, esa prosperidad que usted ha recibido no es cualquiera. Efesios 1:3, ¿qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios promete por boca de Zacarías que este pueblo sería próspero. Pero para ser próspero hay que trabajar. Hay que trabajar. Y si trabajas, vas a echar a andar esa bendición espiritual que Dios te ha dado. Hemos sido bendecidos por Dios con abundante prosperidad espiritual. No con parte de ella, sino con toda bendición espiritual. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué no estamos siendo bendecidos? ¿Por qué no estamos viendo esta prosperidad? ¿Por qué? ¿Por nuestra flojera? ¿Por nuestra falta de compromiso? ¿Por nuestra falta de fe? ¿Por nuestra falta de confiar en Dios? Por eso es que estamos así, en este estado deplorable, hermano. Es nuestra flojera, falta de fe y confianza en Dios. Es nuestro corazón no arrepentido el que nos tiene en este estado tan deplorable. Es no ver la gran y abundante prosperidad espiritual que poseemos en Cristo. Es seguir viviendo en la miseria cuando lo tenemos todo. No hay peor persona que la que vive en la miseria aún teniéndolo todo. Porque podemos tenerlo todo y aún seguir viviendo en la miseria y debacle espiritual en la cual nos encontramos. Hermano, la iglesia ha sido puesta para asaltar las puertas del Hades, no para atrincherarse y quedar aquí solamente llenando un espacio. Debemos ser participantes de esta bendición de Dios, de ser prosperados espiritualmente con esta bendición. Arrepiéntete de tu pecado, oh pecador, ven a Cristo, ven a su cruz y serás bendecido con perdón. Ven con confianza a su trono de gracia. Y tú, que como cristiano te has vuelto flojo, negligente y mezquino, arrepiéntete y ven a la cruz de Cristo, para que goces de una vez de esta prosperidad espiritual que tenemos en el Señor. ¿Cuánto nos gustaría, hermano, que cuántas personas de Coltauco pudiesen venir a Cristo? ¿Y por qué no es así? ¿Por qué no es así? ¿Acaso no es a causa de que no estamos utilizando nuestra prosperidad espiritual para la gloria de Dios? ¿Será que estamos invirtiendo más tiempo y recursos en el mundo que en Dios? Ven a la cruz. Goza de la prosperidad espiritual que hay en Dios.
Esfuércense tus manos para que trabajes con los dones que Él te ha dado. Si tú has nacido de nuevo, Dios te ha dado dones. Y esos dones no son para que los mantengas ocultos. Son para el avance del reino de Dios. Son para beneficiar a otros. Si hay algo que reprende el apóstol Pablo a los corintios, es que ellos estaban utilizando los dones para ellos, cuando los dones deben ser utilizados para el beneficio del reino de Dios, para beneficiar a otros. Si has cerrado tu mano para el avance del reino, si estás invirtiendo tu tiempo en cosas de este mundo, ven a esta riqueza espiritual para que te goces de ser participante del privilegio de trabajar para la obra de un Dios fiel. Dios ha prometido prosperidad a su pueblo. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Nuestra responsabilidad. Comenzar a trabajar. Por favor, hermano, póngase de pie y leamos juntos el Salmo 32 para concluir estas bendiciones, porque Dios desea bendecir a su pueblo. Salmo 32. Cuando lo encuentre, por favor, se va poniendo de pie para que leamos todos juntos, con sabiduría, con entendimiento, este Salmo 32. ¿Qué es lo que es bienaventurado sino muy bendecido? Somos muy bendecidos con toda bendición espiritual, hermanos. Somos muy prósperos espiritualmente. Pero debemos arrepentirnos de nuestros pecados y dejar de ser negligentes. Leamos todos juntos el Salmo 32. Salmo de David, Masquil. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Selah. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Selah. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos. Porque si no se acerca a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense justos. Den voces de júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Amén. ¿Es el recto de corazón aquel que nunca ha pecado? No, ¿cierto? Sino aquel que confiesa sus transgresiones y viene ¿a quién? A la bendición del perdón de Cristo. Conclusión. Dios es impasible. Y eso asegura su amor y fidelidad mostrada en el deseo de bendecir a su pueblo. 2. Dios desea bendecir a su pueblo con paz, salvación, prosperidad y participar de su obra. Para Él no hay nada imposible. 3. No hay excusas delante de Dios. Que Él sea soberano y fiel en la salvación
no hace que su pueblo sea flojo, mezquino, y que se excuse delante de él, pues han sido bendecidos con toda bendición espiritual. 4. Las excusas solo agravan la falta. Decir que no tenemos tiempo, dinero, sabiduría y fuerza para el avance de la obra de Dios es un gran pecado. Por lo que Él ha dado a su pueblo es toda la bendición espiritual. 5. El llamado es arrepentirnos, a hacer uso de las promesas de Dios como su prosperidad espiritual y trabajar para su gloria. 6. y último, el llamado es al pecador que venga a la cruz, donde hay abundante paz y perdón de todos sus pecados, y que goce de ser participante de su obra con toda aquella prosperidad espiritual que Dios le ha dado. Oremos al Señor reconociendo nuestros pecados. Padre Santo y bendito, nos encomendamos delante de ti, Señor, en esta tarde, reconociendo, Señor, que si no estamos viendo esta bendición, que si no estamos viendo esta prosperidad espiritual, es a causa, Señor, de nuestra flojera, nuestra mezquindad, es a causa, Señor, de nuestras excusas, que lo único que hacen es agravar este pecado. Señor, nos has disciplinado, pero también nos has prometido, Señor, perdón. Es muy feliz, es muy bienaventurado aquel cuyo pecado es perdonado. Señor, somos tan bendecidos y te agradecemos tanto, Señor, que tu carácter perfecto mostrado a través de tus perfecciones nos muestran, Señor, lo inmutable que eres, lo impasible que eres. No hay ningún afecto, emoción o pasión que pueda alterar, Señor, tus planes. Tú eres fiel. Tú, Señor, eres amor, eres fidelidad, eres justicia. Eres soberano, eres santo. Eres clementísimo, justísimo. Señor, agradecemos por tus perfecciones que nos dan la seguridad de que tú deseas bendecir a su pueblo. Señor, si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, te ruego que por tu misericordia, tu deseo por bendecir, puedas, Señor, alcanzarle con tu santo evangelio, puedas nacer, hacer que nazcan ellos en una nueva criatura. Hazlos nacer, Señor, de nuevo, para que con fe y arrepentimiento vengan a tu Hijo y sean bendecidos y bienaventurados con esta bendición y dicha del perdón, y sean bendecidos con esta paz para con Dios, y sean bendecidos con ser participantes de esta bendición, de esta prosperidad, de esta dicha de ser participantes del reino de Dios. Padre amado, te ruego y te suplico que por medio de tu Santo Hijo Jesús podamos hallar el perdón y la restauración para nuestras vidas. Amén. Vamos a entonar, hermanos, como hemos leído, ¿cierto? Este Salmo 32, vamos a entonar. Vamos a cantar el Salmo 32 en nuestro salterio, para que así, amados, podamos meditar una vez más, ahora con cántico, esta dicha de perdón. Póngase de pie, por favor, para que cantemos juntos este Salmo 32. Es grandemente bienaventurado. Cántelo con fuerza, con ánimo, con entendimiento en el Espíritu. Cantemos el Salmo 32. Es grandemente bienaventurado el que de transgresiones perdonado, que bienaventuranza recibió aquel cuyo pecado se cubrió. Si fe y sangre la maldad pasada, oh,
buen destino. Sobre ti los ojos míos pondré, si continuamente los fijaré. No seas como caballo jumento, ellos carecen de entendimiento. Con cabestro y freno se han de tener, cerca de ti si no van a ser. Muchos dolores tendrá el impío, mas el que en el Señor espera pío. Con gran alegría al final verá que misericordia lo rodeará. Alégrate en el Señor Dios potente, y goza justos en él solamente, y siempre cantad con santa emoción, vosotros los de recto corazón. Incline su rostro, amados hermanos, para recibir la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Señor, te ruego y te suplico que bendigas y guardes, Señor, a tu pueblo. Te ruego, Padre Celestial, que tengas misericordia de tu pueblo. Te ruego, Padre Celestial, que hagas resplandecer tu rostro, que posiciones tu rostro, Padre, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Te ruego, Padre, que alces tu rostro sobre tu pueblo y nos des paz. Te ruego, Padre mío, que bendigas a tu pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga, amados hermanos. Que tengan un muy final día del Señor. Amén.